Buenos días. En nombre de la Iglesia Berea Santiago de Chile, les damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están aquí presentes, los que nos siguen en regiones y a todos los que nos ven a través de las redes sociales. Les damos la bienvenida y agradecer a Dios por el hermoso momento que tuvimos la semana pasada, un momento de coinonía, un momento de comunión en la cual pudimos disfrutar del amor de Dios, compartir con nuestros hermanos Héctor, María, Giovanna, José, que nos visitaron de Argentina y de Concepción. Agradecer a Dios por la oportunidad que tenemos para aprender el Evangelio de Marcos, un evangelio hermoso, el cual lo hemos ido disfrutando y llegamos hoy día al capítulo número 15. Cada vez nos acercamos más a la muerte, al sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo. Y hoy día vamos a empezar con el capítulo 15 del versículo 1 al versículo 15. Y les invito a que nos pongamos de pie en reverencia a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice así: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él les dijo: Tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿Nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Ahora bien, en el día de las fiestas le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿Qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: Crucifícale. Pilato les decía: Pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más: Crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre del cielo, gracias por tu palabra, gracias por haber llegado a nuestras vidas a través de tu palabra, de tu evangelio. Estamos disfrutando, deleitándonos de tu vida, Señor, y también de tu sacrificio, ese sufrimiento que hiciste por nosotros, ese amor tan grande que diste a tu Hijo para el perdón de nuestros pecados. Lo diste como ese cordero manso que fue entregado, Señor, por manos de crueles y despiadados. Señor, hoy día vamos a meditar sobre tu muerte, cómo te azotaron, cómo te golpearon y te escupieron, Señor. Ayúdanos para no ser como aquella gente, como aquella multitud, Señor, que te escupió, que te golpeó, para que nuestras acciones, Señor, sean un reflejo de amor y de caricias, y no de escupos, ni de golpes, Señor, ni de azotes. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo el día de hoy nos ilumine, nos ayude a comprender este mensaje para que esa palabra, Señor, crezca en nuestros corazones y dé frutos, Señor. Esos frutos de tu Espíritu Santo, del amor, de la paciencia, de la benignidad,
del dominio propio, Señor. Necesitamos tanto de ti, Señor, de esa agua viva que corra en nosotros, Señor. Te damos la alabanza y la gloria. Ayúdame a dar este mensaje de manera práctica y sencilla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, mis hermanos. Hemos llegado a este capítulo número 15 del evangelista Marcos, uno de los pasajes más conmovedores que refleja la acción humana, inhumana y llena de maldad del ser humano, de esta gente religiosa que gobernaba el Sanedrín, sacerdotes despiadados, llenos de odio, llenos de envidia contra un hombre santo, contra un hombre justo, inocente, como era nuestro Señor Jesucristo. Veremos la planificación. La conspiración es planificar. Es planificar un acto dañino o ilegal como la traición y el asesinato. Estas cosas a menudo son motivados ¿por qué? Por el odio y la envidia. Este sermón nos mostrará la angustia y la agonía de su alma. Ya su hora estaba llegando. Jesús sería crucificado no sin antes ser maltratado en un juicio totalmente injusto y desproporcionado. Marcos 15 nos empieza a narrar los acontecimientos de la muerte, de la pasión de Jesucristo y de su resurrección, sellado con su muerte en la cruz. Este capítulo 15, del versículo 1 al 15, vamos a ver el amanecer, porque ya habíamos visto el anochecer, cuando ellos se juntaron en la casa de Caifás, del sumo sacerdote, ¿se acuerdan? Donde estaban los escribas, los ancianos, y se reunieron para armar el complot y poder matar al Señor Jesucristo para después ir y presentar este caso a Pilato. Versículo 1 al 5, vamos a meditar en esto, y dice: Muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Luego que ya habían tramado la muerte del Señor, como les decía, en la noche, en la oscuridad, al amanecer tuvieron otra reunión donde ya parecía que se habían puesto de acuerdo, tenían todo listo y planificado. Todo fue hecho de una manera exacta para que Cristo no tuviera la oportunidad de salvarse de esa sentencia de muerte. Era necesario que el Sanedrín trajera al Señor ante Poncio Pilato. ¿Por qué trajeron tan temprano al Señor a Pilato? Porque históricamente y tradicionalmente el trabajo de un oficial romano empezaba cuando empezaba a aclarar el día, a primera hora. Los judíos no podían ejecutar a sus delincuentes, por eso que lo derivaron a Poncio Pilato. Pero no siempre los judíos eran estrictos en hacer cumplir esta orden, porque ya habían cometido habían pasado por alto esta prohibición romana. Y cuando ellos consideraban a un criminal y lo podían matar, como el caso de Esteban, en que ellos aplicaron castigos severos. ¿Se acuerdan de los que estamos meditando los devocionales diarios, cómo maltrataron a Esteban? Lo apedrearon, lo maltrataron y lo mataron. Pero ellos lo hicieron no con la autoridad romana, sino lo hicieron ellos. No es así como el caso del Señor Jesucristo, que ellos sabían que el Señor Jesucristo hasta ese momento tenía la aprobación de las multitudes lo querían. Y ellos, para
para evitar que toda esta multitud se les viniera encima, presentaron este caso mejor a Poncio Pilato para que él diera la orden para que lo ejecuten. Entonces ellos no pudieron aplicar su propia manera de ejecutarlo. ¿Qué es lo que pensaron hacer? Que Pilato y los romanos lo condenaran, y esto lo hicieron para que el pueblo y las multitudes no se les vinieran encima. La historia cuenta que Pilato era un hombre cruel, despiadado, muy malo, y era muy insensible a los sentimientos morales de los demás. Por eso es que estos sacerdotes dijeron aquí, sí o sí, él va a matar y va a condenar al Señor Jesucristo. Hay un punto a considerar aquí, que Pilato no le agradaba mucho la cultura judía, porque él tenía conocimiento que el pueblo judío era un pueblo rebelde y desobediente, era un pueblo testarudo. Por eso que cuando trajeron al Señor, Herodes no les creyó inmediatamente, dudaba, dirían algo oculto hay detrás de esto. Entonces, Pilato no tomó la traición de manera inmediata, sino que siguió los protocolos y procedimientos normales para el juicio. Vemos cómo ellos eran astutos, estos religiosos, para la maldad, porque ellos decían, Jesucristo se hace pasar por Dios, dice que es Dios, y si ellos venían y presentaban esta blasfemia, como lo llamaban, y dirían, este es un Dios, y como los romanos tenían muchos dioses, ellos eran paganos, y se levantaba uno que decía que era Dios, entonces ellos iban a tomar otra divinidad para ellos. Entonces esto no era un problema para condenar al Señor a través de los romanos. Y le estaban haciendo 3 acusaciones que los podemos encontrar en Lucas 23, del 2 al 5. Vayamos a Lucas 23. Aquí se nos dice las acusaciones que le estaban haciendo al Señor. Vayamos a Lucas 23, del 2 al 5. Y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondiéndole él le dijo, tú lo dices. Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y comenzaron a decir, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César. Sabemos que el Señor Jesucristo pagó impuestos, y él nunca se opuso a que pagaran impuestos, porque él decía, hay que darle a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César, ya lo hemos visto. Y esto era mentira de esta acusación. Él estaba a favor de que se paguen impuestos. Le estaban acusando que estaba pervirtiendo también a la nación de Israel, porque se estaba poniendo como rey. Y si él era rey, entonces iba a poner en aprietos al César de gobernante, ya que él estaba enseñando cosas que no eran debidas, como no pagar impuestos. Sabemos, como les decía, que esto era mentira. También decían que alborotaba al pueblo, enseñando por toda Judea, desde Galilea hasta aquí. Decían que era un rebelde, que era un terrorista, enseñando por toda Judea. Decían que quería derrocar la autoridad de César. Pilato se está dando cuenta que Jesús es inocente y dice, Galilea no tiene nada que ver conmigo.
lo voy a mandar a Herodes, que era el encargado de esa zona. Herodes era encargado de Galilea y de Perea, y Pilato era encargado de Judea y de Samaria. Entonces Herodes recibe al Señor Jesucristo y lo recibe seguramente animoso, diciendo, ahora lo voy a escuchar predicar y todo lo demás, pero al final también se da cuenta que el Señor era inocente y lo regresa nuevamente a Pilato. En el versículo 2 y 3 le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo, tú lo dices. Y los principales sacerdotes le seguían acusando mucho más. Vayamos al versículo 4 y 5. Otra vez le preguntó Pilato, diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas se te está acusando. Se te está acusando que eres un alborotador, un rebelde, un terrorista, que quieres derrocar la autoridad del César, que estás predicando que no se pague impuestos. Mira de cuántas cosas se te está acusando. ¿Y tú no dices nada? Y el Señor se quedó callado. Pilatos estaba sorprendido, como nunca antes había visto un juicio así, porque él en todos los juicios, los hombres cuando son condenados siempre están ahí dando muchas razones para que no los maten. Y se defienden y se humillan y dicen, por favor, no me maten, perdónenme, no lo voy a poder hacer, no lo vuelvo a hacer, me voy a portar bien. Pero en este caso Jesús se quedó callado, no decía nada. Él nunca se arrastró ni se humilló para salvar su vida, porque él tenía claro a lo que venía. Venía a cumplir ese plan perfecto. Por eso Pilato se maravilló, se sorprendió de la conducta del Señor. El Señor no tenía ninguna defensa. Él se quedó callado. Él hablaba cuando tenía que hablar y cuando no era el momento, aun cuando hubiera podido dar haber dicho 1000 cosas, guardó silencio. Solo estaban los acusadores, falsos testigos que les habían pagado para que den falso testimonio en contra de él. Todo este complot estaba orquestado y cimentado para asesinar al Señor y llevarlo a la cruz. Ahora vayamos al versículo 6 al 11. Y dice, ahora bien, en el día de la fiesta les soltaba un preso, cualquiera que pidiesen, y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había dicho. Y Pilato le respondió diciendo, ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado a los principales sacerdotes, mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. En Mateo 27, del 15 al 18, se acostumbraba que en el día de la fiesta se soltaba un preso. Pilato sabía que Jesús era inocente. ¿Por qué Pilato permitió que se condenara a un inocente? Porque ya había una situación política y social que se escapaba de sus manos, que ya no podía controlar. Pilato debía escoger entre lo que era correcto y lo que era incorrecto. Esto pasa en la actualidad. Quienes debieran cumplir y hacer cumplir las leyes, las infringen de manera totalmente injusta, inclinando la balanza hacia el mal y no hacia el bien. Dan favor a los malos y no a los buenos, como si no tuvieran ellos que nunca dar cuentas ante Dios. Escrito está,
Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto y uno más alto está sobre ellos. Eclesiastés 5:8. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:13. Escrito está: apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Salmo 34, del 14 al 16. En el versículo 8 y 9 dice: y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Aquí se nos revela una de las motivaciones que llevó a los principales sacerdotes y escribas a entregar al Señor Jesús a la muerte. ¿Y cuál fue esta motivación? La envidia. La envidia es uno de los peores pecados. La envidia es muy peligrosa porque te lleva a malas actitudes, como lo tenían los religiosos. La envidia puede arrastrar a otros a malas conductas y puede llevar al asesinato. Es increíble cómo una envidia tan pequeñita puede empezar así, después va creciendo y puede llevar a matar a una persona. La historia está llena de casos de envidia, la historia que nos cuenta la Biblia. Como por ejemplo, los patriarcas movidos por envidia vendieron a José a Egipto. La envidia provoca guerras, como dice Santiago 4:12. La envidia enferma y carcome hasta los huesos. Proverbios 14:30. La envidia forma parte de nuestro viejo estilo de vida, pero no cuadra, no va bien con la vida cristiana. Los cristianos debemos cuidarnos de la envidia, guardémonos de ese fruto de la carne. Pilato, siendo cruel, malo y despiadado, se dio cuenta de la envidia de estos principales sacerdotes y de toda esta cúpula del Sanedrín. Siendo malo, se dio cuenta que lo habían traído por envidia. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltasen más bien a Barrabás. Y respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos? La multitud escogió al malhechor en vez de escoger a Jesús, el Hijo de Dios. Hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. La gente sigue prefiriendo a los malos en vez de escoger seguir a Jesús. ¿Cuánta gente siguen escogiendo el mal? Y todo por ignorancia de la palabra de Dios. Y porque sigue habiendo siervos malos que alejan, en vez de acercar a la gente a Dios, los alejan. Con razón nos advirtió el Señor: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Si quienes tienen el deber de enseñar al pueblo entre discernir entre lo santo, lo puro y lo que es inmundo y sucio, ellos mismos son malos. Levítico 10:10. ¿Cómo aprenderá el pueblo si estos
siervos no le enseñan correctamente al pueblo? No obstante, el pecado de los malos siervos no justifica el pecado del pueblo. Cada uno es responsable de sus actos. Por eso es que debemos estudiar y escudriñar las Escrituras para corroborar que si lo que se nos está enseñando es correcto. Y cuando Pilato sugirió la liberación de uno de los dos prisioneros, como les decían, ellos escogieron a Barrabás. Pilato escogió a Barrabás. Pilato escogió ¿qué? Agradar más al pueblo y quedar bien con ellos y pasar por alto la justicia de Dios. En vez de haber aplicado la justicia con Cristo, favoreció al Sanedrín, a estos religiosos corruptos y a las multitudes. Esto nos hace ver que las multitudes fueron cambiantes. No eran las mismas multitudes cuando vimos en Marcos la entrada triunfal a Jerusalén de Jesús al templo, como ellos levantaban sus manos y decían, Hosana, bendito es el que viene en el nombre del Señor, y les tiraban sus ponchos, les tiraban palmeras y daban muchas señales de amor. Y ahora esta situación se estaba invirtiendo y le estaban dando la espalda, le dieron vuelta la cara. No fueron constantes con ese amor, con esa constancia de seguirlo. Estaban llenos de amor por un momento, pero después le dieron la espalda. Eso es lo que pasa cuando hay personas que sienten que Cristo entra a su vida y se llenan de amor, de alegría, porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí particularmente me pasó que cuando yo recibí a Cristo me llené de amor, de mucha alegría, andaba saltando de felicidad. Hay mucha gente que llega a sentir ese amor por un tiempo y después lo dejan y actúan y terminan como aquellas multitudes. ¿Qué harás tú que estás escuchando esta predicación, esta reflexión? Quiero decirles que yo tomé la decisión de seguirle y servirle por toda mi vida. Les pregunto, ¿qué harás tú o qué harán ustedes o aquellos que nos siguen por las redes sociales? ¿Actuarás y dejarás al Señor como lo hicieron las multitudes? Recuerda que llegará un día en el cual tendrás que doblar tus rodillas delante de Él y toda la lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. ¿Por qué razón, les pregunto, por qué creen que tanta gente odia a Jesús a muerte? ¿Acaso hay algo malo que Él ha hecho? ¿No es acaso el mejor hombre que ha habido sobre esta tierra? ¿No se sacrificó por todos nosotros a fin de perdonar nuestros pecados y darnos la vida eterna? ¿Qué es lo que hay de malo en Jesús que lo rechazas? Especialmente aquellos que dicen ser ateos, ¿por qué están tan enojados con el Hijo de Dios? ¿Será porque las Escrituras dicen, a mí me aborrece el mundo porque yo testifico de él que sus obras son malas? Muchos no les gusta la palabra porque si vienen al Evangelio se sienten confrontados de sus malas obras, como lo dice Juan 7:7. ¿Por qué tanto odio a Jesús? ¿Por qué no quieren seguir sus enseñanzas? Vayamos al versículo 14 y 15. Pilato les decía, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, con más fuerza, crucifícale, no nos gusta. Pilato les decía, qué mal ha hecho.
Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, lo soltó. No le importó a Pilato, vio a un hombre justo, correcto, pero prefirió darle la razón a la multitud. Quiso agradar a los hombres y entregó a Jesús, y después de azotarle, fue crucificado. Vayamos a Mateo 27, 24. Ahí se nos explica qué hizo Pilato. Mateo 27, 24. 27, 24. ¿Lo tienen? Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Estaba dándole la responsabilidad de esta muerte, de este asesino, a la multitud. ¿Con qué facilidad nos lavamos las manos de todos aquellos asuntos que nos resultan molestos? El gesto de lavarse las manos de Pilato y echar su responsabilidad sobre el pueblo no lo eximió en lo más mínimo de su propia responsabilidad sobre el pueblo, en la tortura y muerte del Señor Jesús. Él no quiso defender a un hombre justo y soltó a un malhechor, a ese malhechor que sí realmente había hecho revueltas contra la autoridad de César, pero lo soltó. Pilato, como todos nosotros, somos culpables de la muerte de Jesús. Sabemos que Él ocupó nuestro lugar. Debíamos ser nosotros los que hubiéramos sido colgados en esa cruz. Hemos debido ser nosotros los que nos hubieran golpeado una y otra vez, que nos hubieran torturado, que nos hubieran escupido. Pero Él ocupó nuestro lugar por nuestros pecados. Les pregunto, ¿echas la responsabilidad de tus pecados a otros o asumen su responsabilidad? Una de las lecciones más difíciles es aprender la responsabilidad individual. Los hijos no van a poder culpar a los padres por sus pecados, ni viceversa, ni los padres a los hijos, sino como está escrito: el alma que pecare, esa morirá. Aquí no hay maldiciones generacionales que yo voy a pagar por los pecados de mi hijo. Cada uno es responsable de sus pecados. Aquí empieza el proceso, ahora vamos a ver, empieza el proceso de la ejecución de nuestro Señor. Empiezan los azotes. Y ya empieza el odio romano, porque sabemos que el Señor primero fue torturado, ¿por quién? Por los judíos. Lo bofetearon, lo escupieron, lo golpearon, y ahora es el turno de los romanos. Empezaron a azotar a Jesús. ¿Por qué los romanos empezaron a azotar a Jesús? Porque los azotes se usaban para debilitar a una víctima. Los romanos eran crueles en este sentido. Azotaron al Señor sin descanso, sin misericordia, con todas sus fuerzas. Los azotes tenían unas bolas de hierro y las cintas eran unas cintas de piel de cuero con clavos. Por lo tanto, cuando golpeaban al Señor, rasgaron su piel, desgarraron sus músculos, provocando un sangramiento y pérdida de sangre. A todo esto deben agregarle el dolor que sintió Él. Debido a la pérdida de sangre, obviamente nuestro Señor entró a un shock circulatorio, un desvanecimiento físico.
El azote severo, el dolor intenso, la pérdida de sangre hizo que el Señor perdiera la conciencia. Y por otro lado, ¿se acuerdan que Él lloraba lágrimas de sangre? La hematohidrosis. Cómo su piel se volvería sensible al dolor. A esto agrégale el abuso físico y mental impuesto por los judíos primeramente y ahora por los romanos, así como la falta de comida, la falta de agua, y le dieron de beber vinagre en vez de agua. Todo esto contribuía para que su estado sea cada vez más débil. Así todo, después venía la cruz. Lo hicieron cargar esa cruz, ese madero. Pero luego el Señor caminando cae. Ya no podía llevar esa cruz y permiten que Simón de Cirene venga y lo ayude, porque el Señor ya no tenía más fuerza. Su condición física era deplorable, era crítica. O sea, Jesús fue golpeado y escarnecido de una manera horrible, cruel, y esto se cumple la profecía que decía Isaías 53, del 3 al 12. Vayamos a Isaías 53. Bueno, ya lo hemos leído, pero no hay desperdicio. Lo vamos a volver a leer. Cómo se cumplió el antiguo, lo que se decía en el Antiguo Testamento, ahora en el Nuevo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Qué terrible todo lo que pasó nuestro Señor Jesucristo por amor a ti, a mí y por todos aquellos que depositan su fe en Él. Como reflexión, yo les pregunto, ¿valoras el sacrificio de Cristo al entregar su vida por ti? ¿Rechazas a Jesús como lo hicieron estas multitudes que cuando se veían llenos de bendiciones lo adoraban, lo alababan, le rendían culto? Y cuando ya se vieron fortalecidos lo abandonaron y se olvidaron de Él. ¿Eres como aquella multitud que le da la espalda? ¿Comprendes el sufrimiento que le costó a Cristo para salvarte de la ira de Dios? ¿Estás consciente de que Cristo asumió el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados? ¿A quién escogerás? ¿A Jesús o a Barrabás, que representa el mal? ¿Serás como la multitud? Recuerda que la elección entre Jesús y Barrabás nos recuerda nuestra propia decisión. ¿Qué elegirás en tu vida? ¿La salvación o la condenación, que es el infierno? ¿Serás como la multitud que prefirió el alivio temporal y rechazó a Dios? ¿Serás como Poncio Pilato, que prefirió
en vez de defender lo justo, lo correcto, prefirió defender el mal? ¿Tendrás la conducta como la tuvo Pilato? ¿O defenderá y se lavó las manos? ¿O defenderá siempre firmemente la sana doctrina de nuestro Señor Jesucristo, como lo hicieron nuestros antepasados discípulos? ¿Valoras el alto precio que le costó a Cristo nuestra redención? ¿De qué lado te pondrás? ¿Del lado de aquellos que negaron y asesinaron y torturaron a Cristo? ¿O valoras lo que Dios hizo por ti al enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados para poder ser limpiados de nuestra maldad? A pesar de todo esto, queridos hermanos, el Señor siguió amando a los suyos, a aquellos que lo honraron, a aquellos que lo buscaron de corazón, recordándoles que su promesa era que volvería a reencontrarse con ellos, dando con ellos la esperanza a sus escogidos que la obra que Él hace sería perfecta para la redención de la humanidad. Pero esta promesa pasaría a ser solo para aquellos que lo aman. No es para todos, es para todos aquellos que lo aman y que le siguen a pesar del sufrimiento y del dolor que le costó a Cristo. La vida cristiana es una vida de sacrificio, de sufrimiento muchas veces, pero vale la pena. La obra de Cristo ha sido perfecta y si recibes a Cristo tendrás esperanza y paz en Dios. ¿Por medio de qué? De su obra, porque puedes reconciliarte con Dios. Si estás siendo ahora enemigo de Dios, hoy es el momento, es la oportunidad que tú te pongas a cuentas y le pidas perdón y puedas empezar una nueva vida. ¿Valoras que el Señor ha sido capaz de llevar el castigo por nuestros pecados? Cuando la gente no quiere recibir a Cristo, les decía, están tomando la misma actitud de esos religiosos hipócritas y están siendo parte de aquella multitud. Que Dios nos ayude a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que nos guarde de esa envidia que nos contamina y que nos inclina a hacer cosas malas, a tener conductas incorrectas y en casos extremos nos puede llevar al asesinato. Que Dios nos ayude a ser siempre sensatos a la hora de escoger a quién seguimos. Si seguimos escogiendo a un Barrabás en vez que a Jesús. Quiero terminar leyéndoles Hebreos 9:28. Vayamos a Hebreos 9:28. Y dice así. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Que aquellos que valoran el sacrificio de Cristo, el Señor les traerá la salvación y la vida eterna. Así que, hermanos, nuestra esperanza está en estar un día para toda la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, porque Él vendrá y vendrá para rescatarnos. Bendito sea el Señor. Nos ponemos de pie y oramos. Padre del cielo, te quiero agradecer enormemente por esta oportunidad que nos das de que tú nos estás hablando y nos estás dando una lección de cómo debemos ser, Señor, de cómo debe ser nuestra conducta, de siempre inclinarnos hacia el bien y no hacia el mal. Y actuar siempre en lo correcto
pese a que haya oposición de la gente, que nosotros seamos siempre cristianos íntegros, que valoremos tus enseñanzas y a pesar, Señor, de la oposición del mundo, no querer agradar al mundo, Señor, para quedar bien, sino queremos agradar tu corazón, Señor. Ayúdanos, Señor, para que tú nos limpies, Señor, y líbranos de ese fruto de la carne que es la envidia, un sentimiento que carcome los huesos, Señor, y nos infecta y nos produce la muerte espiritual, Señor. Ayúdanos, Señor, ayúdanos como iglesia a seguir tu camino, a seguir siempre tu ejemplo, Señor. Te damos gracias y toda la honra y la alabanza es para ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén.